Ellos quieren tener a todo el mundo controlado. Normalmente la gente dice, no, porque tú estás contra el sistema. ¿Y por qué no es al revés? El sistema está contra las libertades de los individuos. Tú estás viendo lo que pasa en la calle, en el día a día. A menos tranquilidad social, pues más tendencia a la reacción. El graffiti viene a hacer esto, porque es que el arte es mucho de impulso y de sentir. Pero siempre hay uno que se va a quitar la máscara. Y uno va igual al otro a quitarse la máscara y el otro sí. Por lo menos yo estoy viendo a la gente quitarse la máscara. Son gente que se han mantenido pintando ahorita más de 10 años. Que esto normalmente en cualquier lugar son chamas y lo sueltan. Lo único que es problema. Yo salía a pintar, salía con una mochila llena de spray. Entonces me sentía como que estaba cargando una bomba. En Cuba era bien difícil que yo saliera con un spray en una mochila y no me lo quitaran. No salgo, hace rato, hace mucho tiempo no salgo para la calle, ¿sabes? Para salir ahora mismo de mi casa me cuesta y nunca pensé que iba a llegar a ese estado. Mi primer graffiti lo hice en el 2013. Tenía 24 años. Recuerdo que fue en una pared por allá por Guanabo. Algo muy sencillo y rápido, pero fue adictivo. Desde el primer momento que toqué con un pincel la pared sentí esa sensación de libertad, de espontaneidad. Toda la energía y espiritualidad que se genera en ese espacio, incluso la textura de la pared, es una sensación única. A partir de ahí todo fue como natural. Fue un camino que se abrió solo. Así llegué a hacer más de 200 grafitis por toda La Habana. Hasta que todo cambió. La orden de arresto, porque usted tiene una orden legal de arresto. No, usted está invadiendo. Usted sabe que aquel que entra en una casa. Vine aquí, te lo pide. Para entrar a una casa, usted no viene, usted invadirlo, pero está arreglando la Constitución. Es una realidad. Si usted está en mi casa, usted está invadiendo propiedad privada. Es verdad que es invasión a la propiedad privada. Esto es invasión de propiedad privada. Es invasión de propiedad privada. ¿Bajo qué arresto? Bajo una orden legal. No hay orden legal. La entrevista me tienes que ver una ley. Sin entrevista, yo hablo con usted si quiero. Déjame verla. Esto es ilegal lo que está haciendo. Yo voy con usted. En el año 2017 fui detenido 2 días en la unidad de San Juan. La seguridad del Estado me hizo firmar bajo coerción y sin representación de un abogado una declaración en la que me comprometía a no hacer más graffiti y a borrar en 6 días los que había hecho por toda la ciudad. Si no lo acataba, ellos iban a procesarme por maltrato público o peligrosidad predelictiva. Por supuesto, eso era una forma de intimidación. Entonces yo salgo esos 6 días para la calle a hacer campaña porque la prisión no era una opción y borrar mi obra tampoco. Yo no me iba a autocensurar o automutilar. Eso es imposible. En esa época teníamos una especie de comunidad de artistas callejeros que nos ayudábamos para conseguir materiales, nos decíamos de buenos lugares para pintar, nos avisábamos cuando habían muchos policías. Yo quería saber si les había pasado algo similar y cómo hacían para seguir pintando. Al final, mi obra no era ni más ni menos política que la de la mayoría. ¿Cuándo es que tú empezaste a trabajar en las calles? Empecé a pintar a los 19 años, enmascarado. Es una persona que está escondida en la sociedad, transmitiendo mensajes, que tipo de mensaje social. Yo empecé a interesarme por esto en 2004. Yo estudié artes plásticas en una academia, de forma convencional, y empecé a buscar una alternativa a eso a esa tradición, a esos convencionalismos. Y la encontré en el graffiti. En ese tiempo fui adquiriendo una conciencia de que no se puede vivir con esos trabajos y las condiciones de los trabajadores. Entonces retorno a mis creaciones artísticas y reflejo esa experiencia en eso. ¿Por qué está escondido? Por el miedo que existe en este país,
Las personas hay veces que se arriesgan o temen decir lo que sienten. Aparte de eso, puede ser cualquier persona que está en la situación, puede ser tú, puede ser yo. Yo creo que más bien son cosas que me inspiran del diario, de la realidad del folclore, la religión, la mística, la magia. Son cosas que me han ido inspirando, porque realmente cuando yo me pongo a analizar lo que yo estoy haciendo, yo no encuentro dónde está una cosa y dónde está la otra, sino es como un proceso, ¿no? Que han ido como superponiéndose capas de conocimiento una tras de otra. Casi siempre los lugares donde yo pinto es los derrumbes, los lugares deteriorados, en mal estado, como para darle un poco más de vida a ese lugar. He tratado al principio de hacerlo por toda la ciudad y creo que por etapas he ido pasando de lugar a lugar, pero sin ninguna duda te digo que el área más interesante para pintar para mí es Centro Habana y La Habana Vieja. Es donde confluye todo, a lo alto del turismo, la crema, a lo más bajo de la sociedad, ¿no? Y ahí están como realmente intercambiando. En la mayoría de los casos pinto en paredes en mal estado. A veces he pintado en paredes que se pueda ver mejor mi obra, siempre contando el permiso de algunos vecinos. Y en lugares donde casualmente arrojan mucha basura lo he hecho. Y soy de los que le gusta poner no echen basura, no somos puercos, no sé qué, esos carteles. Y han funcionado, compadre. Yo le he pedido permiso a los propietarios, a los vecinos, que no sé, si yo veo una pared y sé que pertenece a una casa, pues hay veces voy y hablo, la mayoría de las veces hablo con la persona y ellos me dan ese permiso. Yo creo que eso de todas formas sigue siendo ilegal, porque ellos ni siquiera pueden, me parece que no tienen autoridad para modificar su exterior y todo eso. Pero ya te digo, si yo me pongo a esperar por un permiso no hubiera pintado. Cada vez que pides permiso no me lo dan, ¿entiendes? O digo, advertigo, el jefe del sector de ahí esa zona no está atendiendo, o Juan Carlito, el albañil que tenía que ver con la administradora del jefe del sector tampoco estaba atendiendo, entonces me voy a esperar por delante y pinto, ¿no? Una cuestión ahí que es interesante. O sea, tú estás pintando un espacio destruido, un derrumbe. O sea, ¿cómo va a ser en disciplina social? Estás haciendo alta, ¿no? Porque no estoy poniendo una bandera de Cuba, no estoy poniendo un Fidel, no estoy poniendo nada, ¿entiendes? No lo consideraría un maltrato, incluso debieran agradecernos. Le estamos brindando arte, gratis. Le estamos dando algo por lo que pensar. ¿Qué es lo que no tienen en la televisión? ¿Qué es lo que no tienen en los medios de comunicación? Yo he tenido situaciones en que me han acusado de maltrato a una propiedad. Yo le estoy diciendo, ahí no hay maltrato. Es decir, básicamente la pintura lo que hace es proteger la superficie. Estás agregando una capa de pintura, tú la estás restaurando. Pero como que la ley es de quien la puso, ¿entiendes? Y no hay explicación para eso. Es inevitable que todo en una sociedad no sea político. Porque una vez que ya tú lo reflejas, ya tú lo promueves y hay un grupo de personas que te escuchan, para ellos automáticamente es obvio que lo transforman en política. Es sobre la libertad de expresión en la sociedad en que tú vives, ¿no? Yo creo que eso es como lo más claro que puedes sacar de ahí. Yo no trabajo a partir de temas ni de discursos, básicamente yo hago lo que vaya fluyendo conmigo en el momento. Es algo grave lo que hacen ellos, no lo que hacemos nosotros. Nosotros simplemente hacemos arte, reflejamos cómo vivimos, cómo nos sentimos, nuestra frustración, nuestros sueños caídos. Los lugares que están destruidos son paredes muchas veces que no dicen nada, que hablan de destrucción, que hablan de pena. Y tú llegas y le das una idea, le das algo por qué pensar, le das algo donde las personas de tener la vista y que su cerebro funcione, que es lo importante. Un poquito de maltrato a la propiedad social siempre puede haber. Aparentemente, claro. Nos maltratan mentalmente desde chiquitos. Ya tú vienes y naces, eres un niño comunista. Para ellos, grafitero, reflejo de la sociedad, es disidente potencial. Una pila de veces me han metido preso, yo creo que me han metido preso a mí. Me han metido preso una pila de veces. La última dieron como una semana en la cárcel por esa gracia. Y gracias a la amistad mía, que ellos son de California, ellos me pagaron la fianza y pude salir. ¿Y bajo qué causa supuestamente te arrestaron? Indisciplina social. Ya ¿Indisciplina social? Sí, de las tantas cosas, de las tantas veces ya que me ha cogido esa gente haciendo indisciplina social. ¿Qué estás haciendo? ¿Quitando? Yo quitando. ¿Por qué?
La policía nos fue a quitar. Ah, la policía lo mandó a quitar. Estaba amenazando, dice que si no retiraba, cumpliera un año en la calle. ¿Qué es un año en la calle? Por pintarle esto en pared, viejo. Era un dolor borrarle esto. En estos muros los grafiteros se pueden pintar. Esta es la zona turística de San Isidro en La Habana Vieja, donde tienen sus negocios privados los amigos del pueblo, que utilizan a los grafiteros para promocionar sus establecimientos, y estos grafitis autorizados vienen a ser un elemento más de folclore, para atraer turistas, extranjeros y dólares. Yo nunca he pactado con el poder, ni pienso hacerlo. Es imposible que yo mienta sobre esa verdad, dejaría de ser yo. Y cualquier propuesta que venga del poder para callarme o para decir otra cosa que no sea la realidad que sufre el pueblo cubano, la respuesta sería un no. Mímico y burlón, con toda la gracia del humor criollo en un gesto. Giran los bailarines seguros de sus pasos al compás que rompe de la habilidad de los años. La historia del grafite en Cuba es corta comparado con otros países, pero algo hay, ¿no? Algo se puede rescatar. Hay una figura muy importante de los años 50 que se llamó Silvano Chuec Echevarría, alias el Chori. Está considerado el mejor timbalero de todos los tiempos, pero hay una zona que no se conoce mucho, que fue el primer creador del tag en La Habana o de la firma. Tú me hablaste de eso hace tiempo, El Chori ponía con crayolas y con tizas en las calles y en las paredes el artista que se anuncia solo, y ponía Chori con una tipografía muy, muy bonita. El proyecto que más le antecede o que más tiene que ver con el actual graffiti y arte público independiente es evidentemente Artecalle. En los años 80 hubo toda una serie de grupos como Grupo Provisional, Pilón, TTVV, Hacer y Artecalle, que en mi humilde opinión fue el grupo que mejor condensó esta filosofía. Muchos de ellos eran estudiantes de escuelas de arte. Se vieron muy influenciados por una película, por ejemplo, Aldito Menéndez, que fue el líder indiscutible de Artecalle, un grupo que existió desde el año 86 hasta el 90. Aldo habla de una película que a principios de los 80 los impactó. Yo pienso que posiblemente la película haya sido Wild Style. Muchos de estos estudiantes no lo dejaban exhibir en instituciones, es decir, en galerías. Entonces esto coadyuvó a que saliera como tal un arte de ver la calle como un espacio de expresión. En el caso de Cuba, tiene que ver con el modo específico en que la libertad de expresión está limitada y reprimida. A partir de los 2000 para acá ha habido un auge en Cuba de las nuevas tecnologías. Para mí fue muy importante el grupo BCD, integrado por Luis Casas y Marcel Márquez, que ha enfocado su trabajo más con el mapping. Luis se ha cogido un camino muy interesante, lo he visto a lo largo de los años evolucionar muchísimo y convertirse en el tremendo artista que es. Pero en aquel momento BCD trabajaban juntos y tenían como que un sustrato ahí investigativo fuerte en el hecho de ver cosas y tratar de emular con el asunto. Luis aprendió bien pronto a tener este flow, digamos, de estilo más característico americano. Está un trabajo como el de Yolo, que me encanta, que Yolo utiliza un personaje que son seres vestidos de rojo, con una vestidura roja, con la cabeza en forma de llave, y las armas que portan son lápices. Eso me parece que tiene una lectura muy interesante, incluso yo diría que una lectura marxista. Está el trabajo de Fabián López. Eso mismo de 2 más 2 es 5 es como una especie de paradoja filosófica, y si eso a la vez tú lo ves vinculado con estos personajes con pasamontañas, pues te haces una idea, interpretas la realidad de Cuba de una forma. Juliet tiene la cosa esta de jugar con una visualidad que al menos yo asocio mucho con la vanguardia cubana de principios del siglo XX. Pero bueno, lo importante de trabajar, el hecho de que él como le gusta trabajar en un sitio en ruinas, eso también es importante. Hay grafiteras y grafiteros muy famosos de Alamar. Hay que hablar, por supuesto, de David Escalona Carrillo,
más conocido como Davidcito de Ondi, que también es rapero y productor musical. Hay que hablar de Nono, hay que hablar de Judith Matamoros, AG Cat Crew, Alamar Graffiti Kings, que hacían grafitis por toda la mar, en tanques de basura, en edificios, fue muy conocido. Por supuesto, habría que hablar de Amaury, que fue del grupo Lo Flexible, y además de Graffiti Cultiva el Land Art. Es decir, estamos hablando quizás no de un movimiento, pero sí de expresiones y de intenciones de momentos aisladas, pero que confluyen en esto que se ha dado en llamar graffiti hip hop. Pues con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que desmentir. Basta, basta ya de fingir. Protesto. Gaorni Zona Franca es parte de una gran generación de productores, de personas que estuvieron pensando en todos los registros de la realidad cubana. Se sustentó en muchas prácticas artísticas, centro del arte, la poesía principalmente, pero nosotros involucramos la meditación, involucramos muchas cosas. Fueron transformaciones personales. Yo empecé transformándome, poniéndome un gabán, caminando de espalda, generando una serie de performatividades en el espacio público, que en un momento yo no la llamaba performance, la fuimos llamando pasaje, paisaje, prisma. Sabíamos que la nación estaba enferma y así es como yo la veo, con una patología determinada, con un padecimiento determinado. Por lo tanto, el arte debería ser no solo algo que levantara al ciudadano, sino que restaurara nuestra condición de ciudadanía. Y empieza por un proceso interior. Pero ya cuando se trata del otro, del que está en la calle, del transeúnte, del que pasa, al que tú te preguntas, como te preguntaste a ti, esto puede ser, esto puede cambiarse, nosotros podemos hacer algo, estamos recientemente llegados a la nación, tenemos 20, 27, 28 años, podemos hacer cosas todavía. Interpretábamos la ciudad como un gran símbolo, donde nosotros estábamos ahí también. Por lo tanto, era cuestión de cambiar, de poner significantes, de valorar las metáforas, de introducir nuevas normas en el espacio público para generar, en realidad para generar, porque nosotros el cambio tiene que partir por uno mismo. Yo no le puedo decir a ti ni al otro, oye, cambia. Yo tengo que cambiar yo. Ciudad Libertad era un antiguo cuartel de la República. Gran parte de sus áreas y sus instalaciones estaban abandonadas. Y en una de ellas que está bastante apartada, han creado como una especie de tribus urbanas, de skaters, de friki. Y muchos grafiteros van a ese espacio a hacer sus obras y aquello se ha convertido en una especie de museo de grafiteros y muralistas. Que han encontrado un espacio aquí oculto y lejos de los que puedan molestarlos. Las palabras de Amaury tienen la sabiduría de quien se ha enfrentado a la represión por defender su arte. Hay que empezar por cambiar uno mismo y tener valor para construir una metáfora más allá del poder. Si uno quiere seguir expresándose en las calles, uno tiene que generar alternativas de resistencia y alternativas artísticas también. Han pasado más de 4 años desde que no pinto una pared en la ciudad, pero mi obra sigue en las calles. Mis regalos han llegado a todas partes, incluso fuera de la isla. Pero estos casi 3 años de pandemia han pasado factura. Cuba tiene la peor crisis económica y política y social de los últimos 30 años.
Aún así me encuentro grafitis por la ciudad y muchas firmas desconocidas y gente nueva con ganas de hacer. Al principio yo nada más hacía lo que era graffiti de letras, con palabras precisas. Quería transmitir un mensaje. Desde que empiezo a formar parte como tal del proyecto Color Cojime, es cuando siento lo que es trabajar el muralismo. Cuando comenzamos a trabajar aquí en lo que es la Villa Panamericana, de ahí sí hicimos un proyecto con diseño de las diferentes cosas que queríamos hacer ahí en esos muros. Fuimos convocados para reunirnos con 15 delegados, algo así. Y 15 los delegados, sí. No, en serio. No, en serio. Sí, en serio. Fuimos con nuestro proyecto, con todo, es decir, lo único que necesitábamos era que sí, para su entendimiento estaba bien, nosotros podíamos hacerlo porque, es decir, teníamos y tenemos la pintura, tenemos las ganas de hacerlo, nos importa hacerlo, entre la autorización de aquí y allá, pero bueno, llegó su momento que se dio, unos cuantos meses nos dieron autorización, aún tenemos la carta ahí. Tengo muy pocos grafitis así fuera en La Habana y eso. Los temas de que quieres repetir. Feminismo. ¿Y la figuración que utilizas cuál es? O sea, el estilo dentro. A ver, en principio fue una jirafa. Después se fue transformando y fue siendo como más humana. Me fui poniendo como cuerpo de mujer, así, un poco exagerado, aludiendo a esto mismo de la figura perfecta femenina. Como un poco eso, hacer entender mediante la forma que yo puedo hacerlo, expresarme, hacer visible cosas que nos molestan personalmente. Que si no quieres cambiar está bien, pero por lo menos hacerlo visible. También es bueno hablar de las generaciones porque ya ahora hay Instagram, es diferente. También se van sumando la gente, fulana letal, Carmen Barruego, esta chica azul. Hay mujeres trabajando, eso era algo que no era para nada habitual en aquel momento. El personaje que yo hago es una mujer con los senos descubiertos. Como sentirte libre, como sentirte cómoda, como que no ser sexualizadas, aparte de los estándares de belleza que nos implantan todo el tiempo, con la sociedad también es como súper patriarcal. Yo estaba pintando, hice la muñeca y yo firmo azul y entonces yo estaba pintando, poniendo azul y yo me quedé en la A y llegó la patrulla. Llegan, que no sé qué, que me dicen, tú pintaste esto y él dice, ¿sabes que yo te puedo denunciar porque tú estás poniendo A de abajo la revolución? Pero en serio tú piensas y tú quieres que como que yo vaya presa o ahí me llevaron para la estación de policía y ahí me pusieron una multa y de la estación de policía, porque ellos juegan al policía bueno y al policía malo. En la estación de policía me trató súper bien y me dice, yo le digo, ¿pero por qué se van con el plumón? Y dice, no, porque esa es la prueba del delito. Pero yo igual no he hecho cosas grandes así, ¿no? Como Mr. Mil o como Fabián, que tienen como la facilidad esa de llegar en la calle y pintar. Las nuevas generaciones aún poseen la ingenuidad, como nosotros en nuestro tiempo, la aventura de pintar en las calles y de que eso no les traerá mayores consecuencias. Pero también es importante que haya una nueva generación que esté ascendiendo con un discurso propio. De alguna forma son nuestro legado. Quisiera saber qué ha pasado con mis amigos, qué ha pasado con su obra en estos años tan crudos de pandemia. En los 2 años de pandemia yo me he tomado mi tiempo para pintar, porque no solamente ha sido la pandemia, sino ha sido todo el estallido social que ha puesto en crisis. Es notable el despliegue militar y policial que hay en la calle, ¿no? Tú estás caminando en una calle y cada 2 minutos te encuentras una patrulla de policía o te encuentras un grupo de estos de respuesta rápida o de las tropas especiales esas, que eso realmente da miedo. Entonces yo he escogido lugares que por la altura no están totalmente visibles en la calle, es decir, son lugares más elevados. La actividad la he reducido bastante, ¿entiendes? Le he quitado el pie al acelerador, la situación está bien complicada. ¿Qué ha sucedido contigo en las calles? O sea, hablando directamente de tus grafitis en las calles. Ahora mismo se ha disminuido completamente, ¿sabes? He tenido un poco más de tacto con respecto a pintar en la calle por lo que ha pasado anteriormente. He tenido bastantes problemas
con la policía, ¿sabes? El temor, las advertencias, la experiencia en las aulas, encerrado ahí, ya la pura alterada, todo para abajo, para el piso y el softball y todo eso. Algunos de los artistas que empezaron, los más activos del tiempo de nosotros, se enfocaron en hacer lo mismo que bueno que tal vez hice yo, crear en aislamiento o tal vez emigrar a otros países para seguir creando su arte. Salir de Cuba ha sido un cambio total desde el punto físico, espiritual, desde el punto de tener mucho acceso a información, mucho acceso a libertades y a conocimiento desde un punto social. Y eso realmente te cambia la vida. O sea, cuando tú vas para la calle, lo más que ves son tus figuraciones y tu mundo. ¿Cómo tú has podido desarrollar tu...? Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que no hacer tan evidente que lo hice yo o dónde lo hice o lo que sea. Y he sido también cuidadoso con el tema de mi declaración personal. Pinto, pero ese es mi statement. Yo trato de mantenerme lo más callado en cuanto a lo personal. En Cuba es difícil hacer arte, aquí es un poco más fácil, pero el arte tiene que estar muy enfocado en un camino específico para que avance. Hay todo un mercado establecido, hay toda una línea de venta, es muy difícil establecerse, es muy difícil introducirse. ¿En algún momento tú te has sentido protegido o ayudado por alguna institución que tenga que ver con el gobierno? Por supuesto que no. Hubo eventos, pero eventos de otros artistas. El gobierno los apoya, pero bueno, son por esos superartistas que he estado participando. Pero de ahí para allá, a tener, o sea, a pedir un permiso, etcétera, coño, hacer esto y para hacer esto. He ido y me han dicho que es por gusto. Entonces, como que es por gusto. En un derrumbe, es por gusto. A mí me dolería muchísimo, bro, el que me tocaran y me dijeran que yo no puedo pintar más o que tengo que borrar todas mis pinchas de la calle. Me pondría en crisis, porque no soy yo solo, también es mi familia. Pero bueno, así todo hice la de coraje frente a una estación de policía. Tomar un espacio por tu cuenta es de alguna manera ilegal, allá y aquí. Realmente la repercusión y la presión cambia mucho. En Cuba, como tú estás representando la realidad social y política de Cuba, lo cual cada vez que sales a pintar sabes que si te atrapan puedes ser políticamente crucificado y llevar años y años de prisión. Aquí realmente estaba pintando en la calle y se me ha acercado la policía. Me han dicho qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué tal. Y simplemente me han dicho, mira, no lo puedes hacer aquí. O en el peor de los casos he escuchado que te pueden poner una multa de un salario mínimo. Pero es totalmente diferente la carga de qué puede pasar aquí con qué puede pasar allá. Gracias a esa experiencia uno va aprendiendo. O sea, como que superar esos problemas que a uno le choca. La cuestión, pienso yo, para uno tener una supuesta libertad, ¿sabes? Mentalmente, intentar ser, es como que enfócate en eso, ¿sabes? Métete en esa situación y trata de fluirlo. Así como es, desafortunadamente, pirándose, pírate, te piras del país, o mantienes tus ideas o tratas de influenciar a las personas, o no sé, ¿sabes? Como que, pero verdaderamente es un poco complicado porque hay mucho miedo. La de coraje, que en un momento era una pincha que hablaba sobre el enfrentamiento y sobre la valentía, pero era más bien con temas de la adolescencia. Ahora en este contexto está hablando de otros discursos. Después del 11 de julio, por ejemplo, esa pincha cambió. Y de hecho he visto que hay gente que la comparte como eso, ¿no? El coraje que tiene que tener el cubano para enfrentarse a la situación. Yo no tengo miedo por lo que me pasa a mí. Yo no tengo miedo por lo que me pasa a la pura, ¿sabes? Como que a mí no me importa salir por ahí para pintar, ¿sabes? Como que no cogen money, no me interesan, ¿sabes? Como que yo realmente si necesito decirte algo, yo te lo digo, hacer. Ya como que te hablo claro, papi, esta es la situación. Ya no me vas a escuchar por voz, pero te lo voy a pintar grandísimo para que lo veas. Tenía miedo. Salía con miedo, salía con muchísima precaución, cuidándome de todo lo que pudiera cuidarme. Creando mis propias técnicas de vigilancia y tal. Tenía la oportunidad de salir con alguien, algunas veces salí contigo también, pero tenía miedo, sobre todo cuando salía solo. Visto colegas, Eso es un colega súper fuerte, ¿sabes? Súper fuertón, que ya está fundido, obstinado. Ha aguantado todo tipo de cosas, ¿sabes? Como que es nosotros tenemos tremenda fuerza de voluntad de pingue. Y seguimos echándolo al final, ¿sabes? Como que físicamente nos fue fuerte, pero interno estamos despingados. Buscar asesoría legal en Cuba es muy complicado. Incluso el Ministerio de Justicia
jueces, fiscales, abogados, defensores, se subordinan al partido y al gobierno único. Yo conocí el trabajo que venía haciendo Cubalex, un grupo de abogados independientes y especializados en derechos humanos en Cuba. Y específicamente a Larissa Diversen, quien atendió mi caso en el 2017. Afear es la palabra que ellos utilizan, ¿no? El ornato público es considerado una contravención. Las contravenciones no son delitos, sino más bien son conductas que son antijurídicas, pero son de escasas peligrosidad sociales. Van reprimidas con multa. En caso de que no cumplan con la multa, entonces sí podría llegarse a la privación de libertad. Pero estamos hablando de que es lo que el Estado considera que afea el ornato público, porque eso es lo que habría que entrar a definir. Bueno, no está claro cuál es el procedimiento que deberían seguir las personas que estarían interesadas en utilizar el espacio público. El espacio público es de todos los ciudadanos cubanos, que si hay una institución o hay un grupo de instituciones que utilizan el espacio público para especialmente pintar propaganda, los CDR, el Partido Comunista, Venceremos y todo, utilizan las paredes de los diferentes espacios públicos para hacer este tipo de pintura, porque la juventud y los artistas no pueden utilizar en condiciones de igualdad los espacios públicos. La ley no está para protegernos a nosotros como ciudadanos o de ponerle límites al poder, sino todo lo contrario, es un instrumento que tiene el poder para reprimir. Estos son los moldes que yo le pongo a los ciudadanos. El ciudadano que se salga de esos moldes va a ser castigado con la utilización de la ley en principio, y bueno, los peores castigos que se puedan vivir en Cuba, el riesgo constante de que si dices lo que piensas y haces a través de tu arte, puedes terminar privado de la libertad, que es uno de los peores castigos que ahora mismo se está viviendo dentro del país. Sí, recuerdo el caso de El Sexto, que lo trabajamos de manera directa y fue privado de la libertad 2 veces. El Sexto es paradigmático por el hecho de que todo el mundo lo entendía de alguna manera cuando empezó a aparecer la firma El Sexto. El contexto, el sexto de juego, como les llamaban los héroes prisioneros del imperio. Pues bueno, yo soy el sexto héroe también prisionero del imperio, y hay una cosa de doble sentido. Imagínate cuánto discurso simplemente detrás de El Sexto, con una estrellita, escrito como si lo hubiese escrito un niño. El Sexto, brother, el Sexto es el tipo que es después de los 5, ven, y entonces nadie va a saber quién es, como un zorro, el zorro de la calle, va. Niño, eso está bien, va, le metemos. Y hasta que ya le metí. En la simbología del Sexto contaba con una estrella al final. La estrella representa a un ser humano, como un tipo que va corriendo. Yo estudié marketing, yo tenía claro que la firma tenía que ser la parte de una letra, algo que si después yo quitara la firma se quedara esa simbología. Los puercos era rebelión en la granja y memoria, no era pintando puercos de verde y soltarlo para la calle, como los puercos encebados, para que la gente que lo cogiera, que lo cogiera. Pero los puercos no llegaron a soltarse. La documentación que se quedó era la que sí acabó con las redes. Le tiramos fotos, y entonces cuando yo iba a soltar los puercos, camino a Parque Central, en el Malecón y 23, es que me para la policía. ¿Te recluyeron por 10 esas meses. acciones? 10 meses. No había, al final ellos no te hicieron juicio al final, ¿no? Exacto. Yo no estuve en un juicio ninguna vez, ni incluso cuando se murió el dictador, yo salí para la calle también porque estaba de visita en Cuba y grafiteamos ahí al frente de La Habana Libre. Voy preso también, pero voy 2 meses nada más esa última vez, pero tampoco me hace juicio, nada, no me dan explicaciones, como dale y dale. Espero que la segunda vez a ti te amenazaron de muerte, ¿eso es real? Que te amenazaron de que te iban a hacer. Sí. Era bien fuerte, porque hacían unas humillaciones en el Combinado del Este, como salían una pila de presos y los ponían de rodillas y los presos gritando para arriba con la mano para arriba, yo soy Fidel, y toda esa locura. Y entonces imagínate tú, yo estando adentro de una celda echándome esa película y diciendo, es un gusto, si no soy Fidel de pinga, vas a tenerme que matar aquí porque yo sí no voy a hacer nada de eso. El Sexto estuvo en total 2 veces que estuvo privado de la libertad por el tema del graffiti.
Yo no recuerdo así que Cubalet haya atendido otro caso, pero sí nos llegó, recuerdo un caso, estaba en una parada, llegó la policía, le revisó sus pertenencias y tenían los sprays. Las autoridades policiales presumían que ellos iban a hacer graffiti, no solo que lo presumían, sino lo que le dieron por cierto. Le quitaron, le decomisaron esos productos y le aplicaron una multa. En Cuba, un artista puede ir preso por pintar una pared X que no tiene pintura. Las autoridades entienden que ese graffiti es ofensivo contra una de estas figuras o contra un agente de la autoridad, o ellos se sienten ofendidos por tu dibujo, sí puedes terminar siendo procesado por el delito de desacato, que en principio la figura básica prevé hasta 1 año de privación de libertad, pero la figura agravada prevé hasta 3 años de privación de libertad, ¿no? Entonces sí se corre el riesgo a través del graffiti, o sea, no solo que te sancionen con multas administrativas porque lo consideran una contravención, que como dije, es diferente a un delito. El desacato sí es un delito que está previsto en el Código Penal, que es más general y más abstracta, que cualquier cosa que ustedes puedan considerar expresión, incluida la creación artística, puede entrar entre las cosas que ellos pueden considerar ofensivas, ¿no? Entonces, sí corre el riesgo de un artista ir preso por su arte. Pero estoy seguro que el día que nos dejen a todos libremente trabajar en las calles, hacer obras en los espacios abandonados, destruidos, yo creo que no va a tardar mucho en que le llenemos todos estos lugares ahora y convirtamos a Cuba en un gran museo de arte callejero desde el Cabo San Antonio hasta la Punta Maicí. Mi sueño, imagino quizás obras tuyas en Bellas Artes, o de Pillay, o de Enzo, o del mismo Fabián López, y eso se considere como lo que es arte. Siempre me gustó el graffiti, que es una cultura en sí misma. Él no necesita de nadie de afuera para saber que existe. Él está en la calle. Tú no estás pintando un caballete para después llevarlo y venderlo. Tú estás pintando en la calle con 1000 cosas pasando a tu alrededor. Sí, él sí es un compromiso. ¿Vas a seguir pintando en la calle? Sí, claro. Ayer empecé y ya le cogí el gusto de no... Es que es súper, no sé, la adrenalina, todo. Si a ti te dan la oportunidad de pintar para Mamba igual y de pintar en la calle. La pista, pues, es que el estilo te lo dice. La pista es final, loco, y aparte te obliga, estás como que la atención de la gente a ver qué tú vas a hacer. La historia del graffiti cubano es un capítulo en la historia de la resistencia cultural en Cuba de los últimos 60 años. Yo creo que tiene que ver sobre todo con sensibilidad urbana, es la palabra, entender que en las calles suceden cosas, que hay cosas que es importante leer sin prejuicio. Por un lado, lo que yo veo, ha habido una evolución que es importante. Creo que es una cultura que está viva, a pesar de lo difícil que es hacer eso en un contexto como Cuba. Tienen, para mí, doble mérito por el hecho de intentarlo e insistir. Y vaya, los que he visto evolucionar, me alegro mucho. Eso es una aportación al arte cubano en general. Algunas personas pueden incluso pensar que eso no es malo, que la seguridad del Estado o que la policía política se preocupe por quién pinta en la calle y cómo pinta en la calle. No es normal que funcione de esa manera, y desde el punto de vista desde aquí es totalmente una locura, es un abuso de poder, es una arbitrariedad, es una dictadura. Llegó el momento que ya la gente sabía quién era yo, era como una forma tan ingeniosa de ganarte a los demás sin tener que pisotear ni imponer un discurso. Era como magia, magia, bro. Yo no cantaba, no hacía nada, era un flaco, un spray, más. Me vas a ver de todas maneras, yo no existo, men. Citaciones sin razón, fragmentan los grupos sociales, temen a los libres de opinión, creador bajo presión, sistema penitenciario, cadena de mando, óxido revolucionario. Son muchos años de un codo totalitario que presiona la libre expresión y el arte que nace en el barrio. Perfil contestatario equivale a que te señalen, separen e igualen con un mercenario. Yo conozco varios artistas que se desplazan, no callan sus esperanzas ni temen tus amenazas, aguantan la represión y las noticias falsas
falsa, haciendo más por la ciudad que Eusebio sin construir casas. Siembran la desconfianza, no quieren que el pueblo escuche. Quieren timba, quieren rumba, pero no gente que luche. Quieren asegurar tanto la isla socialista que tienen a la seguridad detrás de los artistas. Pase de revistas que invitan oportunistas. Citan al rapero por sus letras progresistas, que al cineasta, el productor construye derrumbes sin color que cobran vida cuando el grafitero pinta. Derramando tinta ya escogí mi propia vía, mi propio pensar, mi rumbo, mi filosofía. Si quieres que no cante en contra de tu ideología, baja la nalga del carro y pasa por la calle mía. Que donde el arte es libre pero socialista, y nunca pidieron el criterio del artista. Nos acusaron de gusano imperialista, pa' poner la soga al cuello del que se resista. Y apretando, y apretando, y apretando, 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 apretando. Agendas que manipulan, formulan falsos criterios, promo el entretenimiento, nunca los asuntos serios. Divisiones que crean los ministerios con una moral más muerta que tumbas en cementerios. Desde la comisión hasta el G20 y ovnis que traen la zona franca de poesía irreverente. Cada obra de teatro ausente por el contenido según el partido te lavan la mente. Arte independiente que asuman las consecuencias. Pensamiento en penitencia, dicta sentencia. Decadencia, cultura pero en conferencia. Acusa a los de disidentes que manipulen la audiencia. Que la creación se convierte en desobediencia. Ya sé despertar lo más importante en nuestras conciencias. Dicen que es inteligente apoyar su creencia, pero a mí no me convence ese tipo de inteligencia. Que donde el arte es libre pero socialista, y nunca pidieron el criterio del artista. Nos acusaron de gusano imperialista, pa' poner la soga al cuello del que se resista. Y apretando, y apretando, y apretando, 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 apretando. No tienes derecho a censurar el arte. No tienes derecho a poner decretos que lo regulen. Los reales que perduran.